Bienvenidos a Familias Transformadas, un video más acerca del estudio del libro de Proverbios. Recuerden que vamos por el capítulo 6 y hoy vamos a continuar en el versículo 16 al 19. Recuerden que este capítulo es muy extenso y no podemos ir a la ligera, ya que pues tiene mucha información, mucho que aprender. Entonces, hoy vamos a continuar nuestro estudio y vamos a leer del versículo 16 al 19. Parece que son poquitos versículos, pero ustedes se van a dar cuenta que cada uno de esos trae una profundidad impresionante. Entonces, recuerden que estamos estudiando con Reina Valera 1960 y con la del lenguaje actual. Dice así, Proverbios 6, capítulos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay algo interesante en este versículo, ¿no? Que dice 6 cosas aborrece Jehová, y uno dice, y aún 7 dice, abomina su alma. ¿Qué quiere decir aborrecer? Para Dios, aborrecer es detestar. Como desechar algo que le repugna a él, que le parece algo despreciable en el ser humano. Entonces uno dice, qué raro que Dios tenga eso en su alma, en su corazón, acerca del ser humano. Pero la Biblia es clara. Dice que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros debemos recordar que Dios es un Dios justo y es santo. ¿Qué quiere decir? Santo significa pureza, algo íntegro, algo que no está contaminado. Entonces, al Dios ser santo, ser justo, Él aborrece las cosas contrarias a la injusticias. Entonces, es claro y muy notorio que hay cosas que Dios realmente aborrece, detesta, desecha. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, que si Dios es un Dios que obra con amor, con misericordia, pues todo lo contrario a esas cosas, Dios las aborrece. Podemos ver que en un nivel puramente humano, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría que a un hijo nuestro le hicieran daño? Yo creo que a ninguno. Creo que todos nosotros, los que tenemos hijos, tenemos familia, pues nos dolería y nos parecería algo despreciable que venga alguien y, por ejemplo, viole un hijo, lo mate, lo robe, simplemente porque le dio la gana. Entonces, si nosotros aborrecemos el mal, ¿cuánto más Dios, que nos creó a su imagen? Y cuando decimos imagen, no quiere decir que Dios tenga esa malicia que tiene el ser humano. Recordemos que nosotros tenemos esa malicia desde la caída. Entonces, Dios dice
todo lo he puesto delante del hombre, pero hay cosas que realmente me parecen repugnantes y despreciables si el hombre las llega a hacer. Entonces, es como las personas que venden drogas. Es tremendo, porque el que trafica sabe que le va a hacer daño a miles de personas, pero a él no le importa. A él lo que le importa es ganar, aún por encima del daño que hace a muchas personas y a muchas familias. Entonces, Dios habla de que todo lo que el hombre hace, lo hace realmente con determinación, como con decisión. Realmente el hombre sabe lo que hace. Cada día al levantarse, todos sabemos qué vamos a hacer. Y Dios dejó leyes que son inquebrantables. Y entre eso, estas cosas que Él aborrece. Y eso que dice uno, pues yo creo que la mayoría conocemos los 10 mandamientos. Pero Dios los resumió. Pero Dios nos muestra en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que el mal un día tendrá su paga. Entonces, hay cosas que son, dicen, no es que un pecado sea más como pasajero que otro, no, pero hay cosas que realmente, dice, trascienden a la perversidad del corazón del ser humano. Entonces, vamos a analizar cada una de esas cosas que dice Dios que Él aborrece. Entonces, una de las cosas que Dios aborrece, dice, son los ojos altivos. ¿Qué quiere decir cuando Dios habla de ojos altivos? Realmente habla de una persona orgullosa, arrogante, prepotente. Debemos tener muchísimo cuidado con esta actitud en nosotros, ya que daña a cualquier ser humano que lo padece. Y este pecado se considera la madre de todos los vicios. ¿Qué quiere decir? Es el orgullo. La persona orgullosa genera muchas otras cosas más en su vida. Este tipo de personas realmente se sienten mejor que otros, piensan que por un título, un cargo, un salario y el conocimiento que tienen son mejores que los demás. Recordemos que este tipo de mal en una persona se asocia nada más y nada menos que a la soberbia, porque la persona se exalta a sí misma. Por ejemplo, una persona que se cree muy inteligente y adquiere mucho dinero, piensa que no necesita de Dios. El orgulloso es tan egocéntrico, tan altivo, que dice, todo lo que tengo lo he adquirido por mis propios medios y por mi propio esfuerzo. Entonces, no solamente son desafiantes, sino que ellos, por la autosuficiencia que tienen, piensan que todo se lo merecen. Y ven siempre a los demás por debajo. Esa actitud es muy contraria a lo que Dios quiere en nosotros, que es la humildad. Entonces recordemos que todas esas cosas que reflejamos en el exterior vienen del corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque la consecuencia de una actitud altiva trae ceguera espiritual, desobediencia y por ende la caída. No olvidemos que este pecado, que es la madre de todos, nació en el corazón de Satanás. Quiero que ustedes en su casa lean Ezequiel 28 del 14 al 19. Se darán cuenta
de quién era este personaje, en qué nivel estaba y cómo se creyó que podía estar por encima de Dios, nada menos que del Altísimo, del Creador de todas las cosas. O sea, lo creado por Dios se volvió un ser impotable. Y esa no fue la intención de Dios, pero Él vio todo el conocimiento, todo el poder que tenía, toda la belleza y cómo Dios le dio autoridad sobre otros ángeles. Él tenía, porque recordemos que lo que sucede en la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo. Yo no sé cuántos son militares, pero los militares tienen lo que llaman pelotones, subordinados. Entonces, asimismo es en el cielo. Él era un líder, pero esa belleza, ese conocimiento, toda esa capacidad que él tenía en conocimiento intelectual y quién sabe cuántas cosas más, porque cuando uno lee, no solamente Ezequiel, lee Isaías y otros versículos, describen a este personaje. Entonces, este pecado es terrible. Lean ustedes realmente eso y busquen más información acerca de lo que realmente corrompió y dañó el corazón de Satanás. Fue orgullo. Cuando la Biblia habla de ojos altivos, es de orgullo. Entonces, hoy en día ese pecado sigue vigente, sigue latente en muchos líderes del mundo, políticos, empresarios y aún patriarcas familiares, a los que no se les puede sugerir algo porque sienten que los están por debajeando. Es muy triste, pero eso sigue pasando. También conozco mujeres que cuando sus hijos se casan le hacen la vida imposible a la nuera, porque según ellas, antes del hombre conocer mujer, tuvo madre. Y esa es una verdad, pero acomodada a su parecer, porque en esto lo que esa señora está diciendo es que aunque el hombre, o sea, refiriéndose a su hijo, tenga esposa, ella seguirá siendo la más importante en su vida y por lo tanto todo recurso adquirido por él le pertenece a ella. ¡Qué arrogancia, qué orgullo, qué altivez! Una persona que se cree el centro del mundo trae unas cosas en su corazón que son tremendas, porque del orgullo también se origina el celo, la envidia y muchas cosas más. Y cuando yo les cuento esto acerca de esta persona, esa mujer no sabe el daño que le está ocasionando no solamente a la nuera, sino al hijo, porque recordemos que la Biblia dice que cuando el hombre se casa, se une a su mujer y los dos son una sola carne. No solamente se une el cuerpo, se une el alma y se une el espíritu. Y todo el mal que ella desea para su nuera, pues también está arrastrando a su hijo y a sus nietos. Entonces, ese tipo de pecado realmente es terrible. Una persona orgullosa, una persona altiva, realmente se vuelve impotable. Yo creo que alguien así, uno lo que hace es mantener la distancia y ojalá que no se te acerque, pero como les decía, este mal, este pecado ataca y toma posesión en todos los niveles, no importa el nivel de estudios, económicos. Si nos descuidamos puede atraparnos y hacer mucho daño en una familia y aún en generaciones. Nadie está exento de caer en este pecado. Pues bien, le dijo Dios a Caín, de cierto el mal está a la puerta, depende de ti
si le das lugar a que entre. Así que el llamado de Dios en este versículo es que si tú sientes que debes cambiar ciertas actitudes en tu vida, hazlo. Y no solo lo digo y lo hablo a empresarios, padres o madres de familia, esto también aplica para pastores, líderes y todos aquellos que estén haciendo una labor en alguna iglesia. Hoy es muy común ver a grandes religiosos encumbrados solo por el hecho de tener mucho conocimiento de estudios bíblicos, en teología, divinidades, sanación y muchas cosas más. Muchas veces son más importantes ellos con su conocimiento que Dios. Y eso está mal. Por medio de este versículo, Dios nos hace un llamado a la reflexión y a poner en orden todo aquello que nos aparta de Dios. Yo no sé cuántas personas hoy en día en las iglesias, en las familias, ven a los demás como nada, simplemente por el dinero, por el estatus, por el carro o por el conocimiento o por el cargo que tengo o por el título o los títulos que tengo. Ojo con eso, porque realmente cuando Dios habla de que la arrogancia es tremenda, es porque realmente trae consecuencias. Ese ejemplo que yo le conté de esta persona que dice, antes de que mi hijo conociera mujer, primero estaba yo. ¡Qué ego! Pero también conozco a otra persona que tiene mucho conocimiento bíblico, tremenda persona, con una capacidad tremenda, pero realmente está muy lejos de Dios, porque por su altivez y su arrogancia, en vez de hacer que las demás personas de su familia o amigos pudieran conocer a Dios de otra manera, él lo que hizo fue que los alejó, porque por encima de él no hay nadie más. Entonces, recuerden lo que dice 2 de Corintios 3:6, que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. No porque tengas mucho conocimiento, estás más cerca de Dios. Es una mentira. Porque realmente Dios lo que se fija es en la humildad, en cómo tú obras en servir a los demás con amor. A Dios tanto conocimiento no lo atrapa, no lo hace sentir, ¡oh! Mi hijo, tanto conocimiento que tiene. No, Dios más bien se fija en la obediencia, en la humildad, en cómo Dios ha hecho que la persona tenga un corazón bondadoso, un corazón conforme a su voluntad. Entonces, hay cosas que realmente nosotros descuidamos y dejamos pasar. Yo recuerdo que hace unos años hice una especialización en protocolo y organización de eventos. Entonces, yo tuve que viajar por una cosa que se presentó en mi familia, hubo una despedida y yo me demoré un mes completo en mi país, viviendo pues ese momento, compartiéndolo con la familia y dándole gracias a Dios pues por la persona que había estado todos esos años con nosotros. Pero en ese momento que yo estuve lejos, ya estábamos casi por terminar la carrera, la especialización. Y resulta que cuando yo regresé, me dijeron, tienes dos opciones, o paras el semestre, lo cancelas y lo haces el próximo año, o lo terminas, pero tienes que darle duro.
darle duro porque pues había que hacer era hacer toda una presentación acerca de un proyecto y de cómo pues ese proyecto daría buenos resultados. Entonces, yo recuerdo que dormí poco en esos días, pasé 3 semanas muy intensas. Llegué con mi proyecto, lo expuse delante pues de un público, lo defendí como debía ser, al final me felicitaron y me sentí realmente contenta por lo que había hecho. Mis compañeros llevaban meses trabajando en eso, tuvieron mucho tiempo, más de un mes realmente, porque pues yo tuve que alejarme mucho más de lo que les había comentado por otras cosas. Entonces resulta que lo que ellos hicieron en todo ese tiempo yo lo tuve que hacer en menos de 3 semanas, de 2 a 3 semanas, pero era algo que era hacer, como dicen, contrarreloj, era una carrera contrarreloj realmente. Entonces resulta que yo terminé mi trabajo, terminé mi proyecto y yo quería pues una buena nota, porque realmente pues los mismos profesores y las personas que estaban invitados dijeron, es una presentación tremenda, un buen proyecto. Entonces después miré, salieron las calificaciones y me di cuenta de que no tenía el número que yo quería. Era un 5. Yo tenía un 4 punto, pónganle ustedes 8, pero yo quería el 5. Y miro en donde ponían los resultados en la universidad, miro que hay una persona que durante toda la carrera llegó poco, casi no hacía los trabajos y como se casó, dio la casualidad de que se casó, ella contrató a alguien que le ayudara a organizar su boda, entonces resultó que los docentes tomaron a bien de ponerle a ella el 5 porque pues ella organizó su boda sin hacer mayor esfuerzo. Entonces yo me molesté y dije, no me parece justo que una persona que casi no viene, una persona que casi no participa, una persona que solamente por eso pues vienen y le dan el punto. Entonces yo pasé masticando eso por mucho tiempo. Y recuerdo que una vez entrando casi a la ducha, realmente me iba a duchar, estaba yo molesta por eso. Mis pensamientos estaban todo el tiempo volando en eso. Y oigo a Dios decirme, ¿todavía estás molesta por la calificación? Y yo me quedo. Y oigo a mi espíritu decir, sí. Me dijo, basta ya. Yo no me fijo en el número, yo me fijo es en el proceso. ¿Dónde pensaste y hasta dónde vas? Entonces, hoy les digo que para Dios el tanto conocimiento, todos los estudios que hagamos y todo lo que nosotros creemos que es para hacer cosas realmente por otros, muchas veces eso no es lo más importante, porque todos esos conocimientos lo que terminan es haciendo encumbrar al hombre. Y a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es cómo tú realmente pones al servicio tu conocimiento, con amor, con humildad y como realmente Dios quiere que sea algo que sea para servir, mas no para encumbrarte. Porque bien dice Corintios, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre está viendo es que seamos genuinos, que seamos humildes, que seamos
personas sencillas en todo lo que nosotros hacemos, que las capacidades puede tenerla mucha gente, pero humildad, servicio, amor y entrega son muy pocas las personas. Entonces, recordemos que el orgullo no sirve para nada. ¿Por qué estaba yo molesta? Porque me sentía orgullosa por el trabajo que había hecho. Y efectivamente fue un buen trabajo. Pero a Dios no le importaba eso. Y me dio una gran lección para el resto de mi vida y para mi familia también. Para Dios todo eso es relevante. Para Él lo que más importa es cómo tú te manejas delante de todo ese conocimiento y cómo tú lo pones a disposición de las demás personas y también para Él. Entonces, recuerden que este es un llamado de atención de parte de Dios, de que si hay orgullo en el corazón, ya sea porque eres un hombre afortunado y tienes una posición económica buena, pues que eso no te eleve. O eres alguien que trabaja en la política y solo por eso crees que tienes muchos derechos y puedes humillar y someter a otros. Tampoco. O eres una matriarca que has quedado viuda o tienes, por esa razón tus hijos te cuidan, te valoran, pero eso no te da el derecho de humillar y de quitar a la otra persona del camino, de la vida de tu hijo. Ojo con todas esas cosas que parecen insignificantes, pero delante de Dios no lo son. Entonces, hay que estar atentos y realmente observarnos y reflexionar acerca de cómo estoy yo en mi interior. Recuerden que mucho de lo que nosotros reflejamos en el exterior viene de adentro. Entonces es un llamado de atención de que Dios dice, ojo con el orgullo, porque eso se vuelve arrogancia y después se vuelve en prepotencia y ese tipo de personas se vuelven un peligro para la sociedad, para las familias y para todos aquellos que están bajo nuestra autoridad. Entonces, hoy, como les decía, vamos a ir muy despacio porque esto es muy extenso y realmente la profundidad es tremenda. Yo creo que podemos aprender mucho. Espero que lo estudien, que lo analicen, que valoren todo lo que Dios nos está diciendo y que si hay algo de eso en nuestras vidas, lo puedan sacar. Quítenlo porque nada de eso nos sirve. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.